puede entenderse como esa detección de los esquemas que se repiten en la vida cotidiana, ¿cierto? O en la vida científica, esas cosas que se repiten y que yo puedo reconstruirlas con un artefacto mental o con un artefacto simbólico. En las matemáticas yo las puedo representar, manejo esa forma simbólica, ¿cierto? O esa forma de representación, la manejo en las matemáticas, puedo darles resultados, puedo lograr transformaciones y luego de ahí devolver eso a la realidad cuando ya tome una decisión. ¿Cuál es la mejor de esas representaciones allí y la devolverlas? ¿Sí? Ustedes, por ejemplo, están viendo aquí en la enseñanza tradicional, yo les podría decir a ustedes, están viendo un paraboloide hiperbólico. Es decir, esa figurita que está en la partecita superior del gráfico, ¿cierto? Cuya expresión algebraica está ahí abajo. Entonces, bueno, ¿y eso en qué ayuda? ¿Cierto? Es simplemente informativo. Pero si yo le propongo al estudiante, ¿cierto? Más bien, empecemos, no es algo fácil, ¿cierto? De todo esto no es algo fácil de enseñar de las famosas papitas Pringles, esa forma que tienen las papitas, ¿sí? ¿De dónde salen esa forma de las papitas Pringles? ¿Por qué esa forma? ¿Sí? Y empezar a tratar de, ¿será que podemos, digamos que las papitas han sido una producción de la modelación en matemáticas llevada a la vida real? Es decir, de esa vida en que yo hago cosas en matemáticas y formo mi realidad. Hay otras cosas de las matemáticas, es que parto de la realidad, las traigo a las matemáticas para entender la realidad. En este caso es cómo llevar la matemática, ¿cierto?, a mi realidad. Cómo convertir, ¿cierto?, a una sustancia comestible, ¿cierto?, en una figura, ¿cierto?, que viene de las matemáticas, ¿sí? ¿Y por qué la quiero convertir en eso? Tal vez porque quiero que se apilen de alguna manera, que soporten el peso sin que se partan. Por eso ustedes ven esa forma cilíndrica y grandísima de las papitas, y además porque puede, digamos, entre otras cosas, puede caber, ¿cierto? O acomodarse de mejor manera, ¿cierto? Que las papitas que vienen en bolsa, pues un poco como desordenadas allí. Entonces, la modelación matemática es otro proceso que necesitamos que los estudiantes aprendan, ¿sí? Debe ser enseñado, ¿sí? No enseñado como información, sino debe propiciarse para que los estudiantes aprendan matemáticas. Otro, la comunicación, permitir a los estudiantes que expresen cómo encontraron la solución a un problema, ¿cierto? Permitir a los estudiantes que expresen qué entienden, ¿cierto? Va generando una habilidad de la comunicación en matemáticas y cómo pueden expresar esa idea que la pueden dar, puede ser primeramente verbal, cómo la pueden dar en ese lenguaje que tenemos en las matemáticas, ¿sí? Es decir, cómo la pueden llevar también a expresarlo en matemáticas y que todos, digamos que entendamos qué es lo que nos quiere expresar cuando lo lleve a las matemáticas y deje de utilizar de pronto el lenguaje cotidiano, ¿cierto? Que es un poco rico, pero más amplio, ¿sí? Y llevarlo un poco más concreto en las matemáticas. Entonces la comunicación es otro proceso que se requiere en la enseñanza de las matemáticas. Aquí les tenía un grafiquito donde precisamente se da la comunicación en matemáticas cuando rompemos el paradigma de la enseñanza tradicional de título, concepto, ejercicio y ejercitación que le ponemos a los estudiantes, o resolución, la mal llamada resolución de problemas, en ese paradigma antiguo de las matemáticas, a dejar, por ejemplo, que los estudiantes utilicen formas de representar diferentes y comuniquen sus ideas, ¿no?
Cuando abro la clase de matemáticas, y aquí inclusive uno puede colocar aspectos cívicos en la enseñanza de las matemáticas, cuando uno rompe ese paternalismo en la enseñanza de las matemáticas, ese enseñanza vertical de las matemáticas, o mejor, esa enseñanza eh, muy, a ver, muy dada como a que el maestro es el único que tiene el saber, ¿cierto? Romper con eso, hacer una clase más igualitaria, hacer una clase donde los estudiantes están en igual condiciones con el maestro para construir relaciones de aprendizaje. Obviamente el maestro pues es un poco más adelantado en información, en procesos matemáticos para poder orientarla, pero eh, que el estudiante, que el maestro tenga esa relación, no esa relación pedante del maestro, de, 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 de ser el que tiene todas las respuestas, sino de permitir que los estudiantes construyan. Aquí, por ejemplo, se puede ver que el proceso de comunicación, cuando se le pregunta o cuando el maestro le pide al estudiante que verbalice un hallazgo que el estudiante realiza, pues puede permitir la enseñanza de este proceso tan importante como es la comunicación, ¿no? Bueno, avanzo hacia el razonamiento. Aquí tenía otro ejemplo que lo pueden encontrar en los lineamientos curriculares de razonamiento, pero básicamente el razonamiento son como esas ideas eh, lógicas deducibles para llegar a la conclusión de. ¿Mm? Entonces, con los estudiantes también es supremamente importante enseñarles esa línea de pensamiento, si lo queremos colocar así, o esa línea de afirmaciones coherentes, entrelazadas, que una tras otra me permiten deducir o inducir algo, ¿cierto? En esa línea de pensamiento es que viene el razonamiento en matemáticas, ¿sí? ¿Cómo es que estoy razonando? A veces nosotros en la vida cotidiana no usamos el razonamiento de matemáticas para tomar decisiones. Usamos otro tipo de razonamientos sentimentales, nos dejamos llevar por de pronto la publicidad, nos dejamos llevar por las influencias de los amigos. Pero el razonamiento en matemáticas no nos está ayudando, tal vez porque los estudiantes no lo tienen desarrollado como una competencia para que a través de ciertas premisas podamos deducir cosas que en matemáticas le decimos lógicas, ¿sí? Que haya una trazabilidad de una sentencia implica otra sentencia y esa otra sentencia implica una tercera, por lo cual puedo concluir que la primera sentencia me lleva a la tercera directamente, ¿sí? Ese tipo de cosas hay que enseñarlas en matemáticas y nos lo dicen los lineamientos curriculares. Aquí hay un ejemplo bastante diciente que los invito a que conozcan en la página 55 de los lineamientos, donde le proponen a unos estudiantes de preescolar, oígase bien, preescolar, que por favor identifiquen, ¿sí? Cuál es la ficha de dominó entre la A, B, C, D, E, que es diferente a las otras, ¿sí? Para tratar de que los estudiantes, pues primero den un argumento, pero que ese argumento esté basado en el razonamiento matemático, ¿sí? Es decir, que den una justificación eh, aproximada, ¿cierto? Para poder decidir cuál de esas es diferente. Y es bonito digamos, esta situación, porque es una situación de las matemáticas propias del contexto de los juegos, que nos permite a nosotros también romper un poco con el paradigma que se tiene de las matemáticas, que siempre en las matemáticas hay respuesta única. Aquí, en esta situación, si ustedes ven rápidamente, uno puede encontrar varias soluciones a esa situación, pero depende del argumento que usted dé, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, rápidamente, una ficha diferente uno puede decir que es la B. ¿Por qué? Porque la B es la única que está puesta verticalmente, las otras están puestas horizontalmente. Entonces es algo potente, ¿cierto? O también puede uno decir que la ficha, el intruso es la E, es la ficha E. ¿Por qué? Porque es la ficha que no corresponde al dominó. Nunca un dominó tiene 9 punticos en uno de sus cuadros adosados, ¿cierto? O puede ser la C. ¿Por qué? Porque es la única que tiene en sus dos cuadros el número de puntos igual. En el resto no sucede lo mismo. Es decir, el razonamiento también es importante practicarlo con los estudiantes, desarrollarlo con los estudiantes. Y tenía otro ejemplo, y la formulación, comparación y ejercitación de procedimientos, que aquí lo que tengo que decir, ya he dicho un poco a través de este proceso, es que no quedarnos solamente con la ejercitación de un procedimiento, sino proponerle a los estudiantes que hagan procedimientos, ¿sí? Les voy a dejar una pregunta aquí, y es, cuando estamos nosotros queriendo que el estudiante tenga un aprendizaje sobre la multiplicación, es decir, que vea situaciones en la vida real, que advierta que son multiplicativas y las pueda resolver, eh, en la enseñanza de ese aspecto de las matemáticas, si nosotros le propusiésemos al estudiante una situación donde le dijésemos, invéntate un procedimiento para multiplicar números, ¿sería posible que el estudiante diera respuestas a esa pregunta? Vuelvo otra vez a más o menos a decirla. Queremos que el estudiante aprenda sobre aspectos multiplicativos en la vida real, ¿cierto? Podríamos nosotros plantearle en un aula de clase como primera pregunta para que logre eso, ¿cierto? Al estudiante simplemente que pudiese él encontrar un procedimiento, antes de ver el algoritmo de la multiplicación, que si pudiese encontrar un procedimiento para multiplicar dos números, antes de que nosotros le colonicemos la mente con el algoritmo tradicional, que él pudiera darnos otros algoritmos, a ver cómo lo hace, ¿sí? Eso es la formulación de procedimientos. Y eso es lo propicio que nos dicen los lineamientos. Venga, enseñemos, permitamos que eso se dé en las aulas de matemáticas, que se pueda abrir el pensamiento hacia allá. Y obviamente ejercitar y comparar los procedimientos. Cuando yo doy la oportunidad de que un estudiante haga un procedimiento, otro haga otro procedimiento, tengo la oportunidad para que los dos comparen inmediatamente, ¿sí? Cuando el maestro solamente describe el procedimiento en el tablero, es el procedimiento del maestro, ¿sí? Y ahí no solo queda ejercitar ese procedimiento que dio el maestro en el tablero y pare de contar, ¿cierto? Pero aquí los lineamientos curriculares nos dicen, no solo ese procedimiento tienen que ejercitarlo, sino tenemos la oportunidad de que formulen y de que comparen procedimientos. Capaz que aquí de pronto salga un estudiante con un procedimiento diferente que aporte a las matemáticas y nos dé una nueva realidad que de pronto estemos necesitando en este mundo con otros procedimientos. Y lo puede hacer en cualquier parte de este país. Bien, entonces, esos son, en este cubo, está por acá, ¿cierto? Esa es la primera parte de los procesos en matemáticas, ¿sí? Entonces, eso tiene que ser enseñado, como les decía, propiciado en el aula de clase, que esos procedimientos no se facilitan si usted tiene una clase tradicional. Es muy difícil que una clase tradicional facilite esos procesos en matemáticas. Por eso nos dicen los lineamientos curriculares que rompa la idea de lo tradicional hacia la formulación en clase de problemas matemáticos, de situaciones problema, que trabaje las situaciones problemas, y le va a favorecer más a usted como maestro
en el aprendizaje de las matemáticas y sobre todo para que pueda enseñar esos procedimientos que estábamos mencionando. Y también nos habla pues de unos conocimientos, obviamente que estos ya son más cercanos a todos nosotros, que voy a pasar muy rápidamente, y son el pensamiento espacial, los sistemas geométricos, el pensamiento aleatorio, los sistemas de datos, el pensamiento variacional, los sistemas algebraicos y analíticos, el pensamiento métrico y los sistemas de medida, el pensamiento numérico. Son como esos grandes tópicos de las matemáticas, ¿cierto? Del conocimiento de las matemáticas, es decir, los números, lo espacial, lo geométrico, lo aleatorio, lo variacional, lo métrico, lo analítico, ¿sí? Entonces, todos esos grandes aspectos que antes nosotros en lo tradicional lo conocíamos como el álgebra, ¿cierto? Lo conocíamos como la estadística, ¿cierto? Lo conocíamos como esas grandes asignaturas, pero que aquí en los lineamientos nos dice, no solo son asignaturas para ver desligada de las matemáticas, sino es la forma de pensar métricamente. ¿Mm? O la forma de pensar numéricamente, la forma de pensar variacionalmente, ¿sí? Eh, entonces nos proponen estos 5 pensamientos que están aquí, que tienen que ver, por ejemplo, lo variacional con la noción del cambio, de percibir el cambio en ciertos aspectos de la vida, ¿cierto? Cotidiana, cómo puedo captar esa idea de cambio y cuantificarla. ¿Mm? El pensamiento aleatorio y los sistemas de datos, ese pensamiento que trata del azar, cómo manejar el azar. Miren la potencia que tienen las matemáticas para manejar el azar. Es decir, el azar es esa incertidumbre que se produce frente a un evento que no sé qué vaya a pasar o no conozco lo que suceda con cierta certeza, con toda la certeza, ¿sí? Es decir, por ejemplo, el tiempo, ¿sí? Eh, esta tarde lloverá, una pregunta de esas, ¿quién nos resuelve esa pregunta? ¿Sí? Bien, habrá alguien que se dedique pues a la meteorología, ¿cierto? Pero hace uso de las matemáticas para tratar ese azar. Y esa persona que se va a dedicar allá a la meteorología, pues tiene que manejar matemáticas para poder tratar de explicarnos ese fenómeno natural, ¿sí? Mm, por ejemplo, en estos sistemas masivos, ¿cuál es la probabilidad de que una persona utilice el metro, utilice el sistema de transporte? ¿Sí? No se sabe a ciencia cierta cuánto es, pero las matemáticas nos ayudan a aproximarnos a esa realidad y a manejar de cierta manera esos procesos aleatorios. Y sobre todo para tomar decisiones, ¿sí? Eh, cuando uno, sobre todo ahora que esto que se viene hoy, en esta semana, pues los partidos de la selección Colombia, las eliminatorias al Mundial, espero con esto llamar un poco la atención ahí de algunos que de pronto ya se me hayan ido. eh, Todas estas plataformas de apuestas, ¿no? Nos bombardean alrededor del partido de una serie de plataformas de apuestas. ¿Cómo una persona educada matemáticamente puede advertir que cuando nos proponen una rifa, cuál es la oportunidad que yo tengo para ganar esa rifa eh, frente a lo que invierto, ¿sí? Entonces, allí, pues, las empresas son muy ávidas, pues, en embaucarnos en la publicidad, pero una persona educada matemáticamente en el pensamiento aleatorio, ¿cierto? Va a advertir que si, por ejemplo, sencillamente, pues, obviamente esas rifas son más complejas y el premio es mucho más grande, pero si tengo una rifa con 100 puestos, ¿cierto? Yo tendré una oportunidad de 100 o tendré una oportunidad en 1.000.000, ¿cierto? Y la probabilidad de eso es 0,1, es decir, la matemática le dice, mire, esa es la probabilidad que usted tiene de ganárselo, ¿sí? Usted toma la decisión de comprarlo o no comprarlo, pero la probabilidad de eso es 0,1.
Ese es o sea, lo que le está diciendo las matemáticas es supremamente bajo, ¿sí? No es imposible, pero es supremamente bajo, ¿sí? Eh, Toma usted el riesgo de perder el dinero en que está invirtiendo en esa apuesta, ¿sí? Entonces es un poco manejar esa incertidumbre, ese pensamiento aleatorio, pensamiento métrico y sistema de medida. Este es un pensamiento que básicamente nuestros maestros lo confunden con el pensamiento numérico y se dedican especialmente a hacer operaciones de traslado de medidas, de cambiar kilómetros a metros, de metros a centímetros y viceversa, en el mejor de los casos, pero no es a verdaderamente llevar a las nociones de la medida, de cómo medir y cómo usar el número para medir es verdaderamente este pensamiento. Y obviamente el pensamiento espacial y los sistemas geométricos que se relacionan con la ubicación en los espacios físicos. Todos nosotros, en el mejor de los casos, hemos tenido unas experiencias graves cuando entramos a un centro comercial o a un supermercado de grandes superficies, ¿cierto? Y nos vemos a la mitad de ese centro comercial o del supermercado y no sabemos por dónde queda la salida, dónde están los cajeros, es porque no desarrollamos de cierta manera esta ubicación en el espacio, ¿sí? No la pudimos desarrollar perfectamente y entonces pues nos perdemos, tenemos que acudir siempre a otra persona, etcétera, etcétera. Tratamos de resolverlo por otros medios indirectos y la matemática no nos dio la oportunidad de resolverlo con ese aprendizaje que supuestamente tendríamos que haber tenido. Y por último, el contexto de las situaciones problema es lo que nos dicen los lineamientos curriculares como una observación final, pero netamente potente, que uno ve que en las clases de matemáticas todavía siguen el modelo tradicional porque no han incluido esta orientación. Y la orientación máxima que nos dice, ya la había expuesto, es que las situaciones problema es la metodología propicia para la enseñanza de las matemáticas. No la única, pero es la propicia para desarrollar esos procesos en los cuales hice énfasis y los conocimientos en matemáticas. Entonces, mis queridos tutores, más o menos hasta aquí es básicamente un recorrido por este fascinante mundo de las orientaciones, de los lineamientos curriculares en matemáticas, que espero haberlos tocado. Esto se necesita un poco más de acercamiento, un poco más de lectura, ¿sí? Un poco más de vivencia, que pues por ahora me parece un punto de entrada que junto con el apoyo en comunidades de aprendizaje de los tutores, nos fortalecemos entre todos. La idea es que nos fortalezcamos en qué es eso de la comunicación, el razonamiento, los procesos en matemáticas, qué es eso de el pensamiento geométrico y en qué se diferencia del numérico y en qué se diferencia del variacional, cuándo debo enseñar. Todo eso pues tenemos que fortalecernos entre todos, pero creo que hasta aquí podemos dar una visión general de las orientaciones que son los referentes curriculares en matemáticas y que hoy en día están vigentes, más vigentes que nunca, y que todavía queda una distancia entre lo que yo pienso de las matemáticas, que son y cómo son la enseñanza, y lo que nos dicen las orientaciones para conducir a este país en la enseñanza verdadera de las matemáticas. Bien, entonces aquí abro un poco como la participación a Alexander Argotti, tiene la manita levantada, entonces bienvenido Alexander. Sí, muchas gracias, Cristian. Me parece fabuloso todo el acercamiento y recorderis que nos has hecho a nosotros, los tutores PTA. Yo soy un fanático de matemáticas, pues por mi formación, porque vengo pues, de una experiencia bastante compleja. Vengo de varios años de trabajar con la universidad, luego bajar al colegio y ahora la experiencia de trabajar en PTA desde hace 5 años, en básica primaria. Como tú decías, van bandeando el lío de motivar a los compañeros con el cuento de PRES, que es fabuloso de trabajar, pero sí requiere
mucha motivación y mucho empoderamiento en el trabajo con ese material concreto. Además de todo lo que tú has hablado, yo en la mañana estaba piense en algo importantísimo que creo que vale la pena que lo tengamos en cuenta, y es en el tema de la matemática financiera, el tema de utilizar la matemática desde transición hasta media, universidad y todo eso, porque los seres humanos necesitamos esa formación financiera, y creo que desde matemáticas debemos hacerlo, desde el contexto, desde las situaciones, problemas que planteemos. Ir más allá de solamente el ahorro, es meternos ya en el tema hasta de blockchain y criptomonedas y todo eso, porque ese es el mundo que es el mundo del futuro, de las generaciones futuras, y todo está inmerso dentro de las matemáticas. Muchas gracias, Cristian, Dios le bendiga, y gracias, compañeros, por compartir este espacio tan bonito de matemáticas. A usted, Julio, muchas gracias por su participación. No sé, también tenía la manita aquí levantada Amparo, pero yo no sé si se le quedó desde la primera participación o de pronto Amparo nos va a dar alguna participación acá. O sea, Amparo. Bueno, digamos que, como siempre dicen, ¿no? No hay nada más impertinente que de pronto, una intervención larga y tediosa en estos momentos que de pronto nos hemos superado el tiempo que habíamos pactado. Pero espero pues haberles podido transmitir, comunicar el mensaje de los referentes curriculares y las orientaciones en matemáticas para irlos entrando a este mundo fascinante de la didáctica de las matemáticas. ¿Sí? Aquí nosotros no queremos, bueno, quisiéramos que fuéramos todos matemáticos, al menos desde lo particular, pero lo que queremos es que las matemáticas le sirvan al ciudadano para que pueda desempeñarse y desenvolverse de mejor manera. Que el mundo que hay aquí afuera está escrito en matemáticas, y si no tiene una adecuada educación en matemáticas, pues ese mundo le puede convertirse en un problema, no le puede desarrollar plenamente en su vida. Entonces, de eso se trata todo esto. Mis queridos colegas, les doy las gracias por haberme escuchado. No veo más manitas aquí levantadas.